paz de Cristo, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, estimados hermanos. Vayamos a la Sagrada Escritura, lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aleluya. Señor, en esta preciosa hora estamos delante de ti. Pedimos que puedas traer bendición a cada familia, a cada vida que está reunida. Puedas traer de tus misericordias y nos puedas hablar, que puedas traer una palabra que vivifique y edifique nuestras vidas. Porque deseamos un rema en nuestro corazón. Muchas gracias por este momento. A ti sea toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú mereces el honor y la majestad, poderoso Rey. Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. En este precioso momento, déjenme compartir con ustedes el tema cobrad ánimo. La Biblia nos enseña acerca de esforzarnos y de cobrar ánimo, porque Dios está con nosotros. El cobrad ánimo es porque Dios está con nosotros. ¿Y quién es el que nos llamó? ¿Quién es el que nos da la misión? ¿Y quién es el que nos da esa oportunidad de enfocarnos en esa gracia redentora, salvadora, para que nosotros podamos hacerle frente a las luchas en medio de esta vida, a las pruebas en medio de esta vida? Por eso su palabra nos hace una referencia absoluta en cobrad ánimo. Él nos promete a nosotros, Él nos ha prometido a nosotros que nunca nos dejaría y nunca nos iba a abandonar. Y creo firmemente en esta promesa. El llamado es a esforzarnos, a cobrar ánimo. Y la promesa es, no te dejaré ni te desampararé. Y en base a esto debemos de caminar, de perseverar y de tomar fuerzas con valentía para poder enfrentar el desafío de la vida espiritual. La Biblia nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Moisés había concluido la misión a la cual Dios lo había llamado. Y él estaba haciendo en ese momento un recuento histórico de las maravillas que había el Señor obrado en el pueblo de Israel, que de hecho fueron innumerables. Las maravillas y las glorias portentosas que nuestro Dios hizo con el pueblo de Israel desde que lo sacó de casa de servidumbre. Y entonces la responsabilidad del llamado de Moisés había llegado a un fin, pero la misión de Dios no había llegado a un fin. Sin embargo, Moisés le dice al pueblo, hey, ha llegado mi oportunidad en decirles, cobrad ánimo. Pero había llegado la conclusión del llamado de Moisés. Pero el pueblo tenía que continuar. El pueblo tenía que seguir adelante. El pueblo tenía que marchar, que no había que quedarse en el camino. Así que el proyecto de Dios es que continuemos. El proyecto de Dios es que nosotros podamos ser merecedores de esas victorias. Pero tenemos que ir a la fe y abrazar las promesas preciosas de nuestro amado Señor. Hay una victoria ya proclamada, hay una victoria ya anunciada, y esa victoria es la conquista de la tierra prometida. Por eso el profeta Moisés le dice al pueblo de Israel, esforzaos y cobrad ánimo. Y en este momento yo le digo a usted, estimado pueblo del Señor, esforcémonos y cobremos ánimo. Es necesario llegar hasta el fin. Probablemente algunos han partido con el Señor, pero la iglesia tiene que seguir caminando. Probablemente hay situaciones que abruman nuestras vidas, pero la misión de la iglesia es de continuar hasta que Cristo venga por su pueblo, hasta que Cristo venga y nos lleve en ese glorioso evento del arrebatamiento. Pero por ahora es necesario cobrar ánimo y seguir adelante en medio de este mundo. Y seguir proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y poder decir que solamente Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el sanador por excelencia. Que Jesucristo es la respuesta, es el consuelo a muchas vidas.
Solamente Jesucristo es el único que puede abrir y cerrar las puertas a las misericordias que Él ha provisto para usted, estimado hermano. Debemos hacer aquí entonces un significado ilustrativo de cómo el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo, esfuércense y cobren ánimo. Y nosotros debemos de adquirir ese llamado que el Señor nos está haciendo a través de las Sagradas Escrituras. Esforzarse requiere una lucha, una intensidad y levantarse una vez más. El cobrar ánimo requiere una fe absoluta, y aún no habiendo fuerzas y aún no habiendo fortaleza, volvernos al Dios precioso y decirle: vuélveme el gozo de tu salvación, renuévame las fuerzas para poder continuar luchando, para poder seguir adelante. Por ahora, este es nuestro tiempo. Este es el tiempo que Dios ha provisto para que nos esforcemos y poder lograr adquirir esa tierra gloriosa como es la tierra prometida, la salvación celestial. Los vientos de doctrina se han levantado por doquier. Hoy tenemos enemigos más fuertes que nunca. La batalla por la verdad de Dios es tan cruenta. Es difícil en este tiempo en que vivimos, y sobre todo porque son tiempos proféticos y últimos. Es cuando la iglesia debemos de afrontar con carácter de fe el llamado y no desenfocar nuestro llamado, no desenfocar nuestra mirada, sino enfocar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Pero no solamente la mirada, sino nuestro corazón, nuestras vidas mismas, para poder lograr alcanzar aquello que el Señor nos ha prometido. Y parte de eso se inserta un elemento que es la santidad. No debemos de desviar nuestros pensamientos a pensamientos vanos, cualquier viento de doctrina, sino tratar de guardar la sana doctrina en nuestro corazón. Este tiempo en que vivimos es un tiempo de desafío, de vivir tiempos, pero con respecto o con referencia al diseño que Dios ha determinado. No con el diseño humano ni con el pensamiento humano, sino con el diseño que Dios ha determinado para ti, estimado hermano, para tu familia, para la iglesia. La familia se puede volver más fuerte si nos acercamos al trono de la gracia de Dios. El creyente se vuelve más fuerte si nos humillamos ante la poderosa gracia de nuestro Señor. Pero el reto es, número 1, fortalecernos en Cristo Jesús. Número 2, tratar de enfocarnos en esa gloriosa enseñanza y de formarnos en el discipulado que Dios ha determinado a través de la Biblia. Pero también el criar a los hijos, el educar a los hijos y decirle de que solamente Jesucristo es el Señor y Dios glorioso. Y que no es fácil la vida cristiana, pero es posible si caminamos de la mano del que ha prometido que nunca nos dejará y que nunca nos abandonará. Al contemplar todos los panoramas que podamos tener en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, en nuestro entorno espiritual, podemos ver que son situaciones muy difíciles, y en verdad sí lo son. Pero no podemos nosotros desenfocar ese llamado que Dios ha determinado para nosotros. La Biblia dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Sean fuertes y valientes, dice en otra versión, pues Dios peleará por ustedes, no tengan miedo. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Vamos a desglosar un poquito esta parte de esforzarnos y cobrar ánimo. Nuestra responsabilidad delante de Dios es esforzarnos. Esta responsabilidad es porque Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado, Él nos ha escogido. Él nos buscó a nosotros. Nosotros no le buscamos a Él. Nosotros no le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Él nos llamó a nosotros. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos devolvió el gozo, la oportunidad de vida para poderla tener en abundancia. Y como Él nos ha dado un nuevo corazón, entonces debemos de andar por su camino y entender, pero también recordar
por qué propósito nosotros estamos acá. Y ese propósito de Dios es bueno. El profeta Jeremías en el capítulo 29, en el verso 11, dice que Dios tiene pensamientos, planes buenos para con cada uno de nosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces, primeramente el mandamiento es: esforzaos. Nos manda a ser fuertes. Él nos manda a ser valientes, a tener valor, a poder enfrentarnos ante las situaciones y las fortalezas espirituales de este mundo de maldad, pero con la ayuda de su glorioso poder, la presencia misma de su Espíritu Santo. Entonces, por eso la Biblia nos enseña: esforzaos. Deuteronomio capítulo 11, verso 8, dice la Sagrada Escritura: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. Entonces, el primer mandamiento en este mensaje es: esforzaos. Porque Él nos dice: guardad todos mis mandamientos que hoy te prescribo. Y dice el texto bíblico: estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Guardar todos los mandamientos es obedecer la palabra. Pero no solamente obedecerla, ni tampoco elegir este mandamiento sí y este mandamiento no, sino es obedecer, observar, interpretar, pero también llevarlo a la práctica, aplicar esos mandamientos en nuestra manera de vida, en nuestra forma de vida. Y cuando nosotros podamos analizarlo, observarlo y practicarlo, vamos a fortalecernos en el poder de su Espíritu, porque Él nos enseñará cuál es el camino a tomar y cuál es su gloriosa voluntad. La fortaleza de Israel estaba centrada a medida que fueran obedientes. Las victorias del pueblo de Israel estaban centradas a la medida que escucharan la voz de Dios. Podemos nosotros centrarnos en los mandamientos, pero también en la obediencia que Él desea, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con su pueblo. Pero también debemos de estar enfocados nuestros corazones y nuestras mentes en esta preciosa palabra. Nuestra mente y nuestro corazón enfocada en la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en esta palabra, vamos a entender cuál es el plan glorioso y divino de los propósitos de Dios. Y vamos a traer las victorias a nuestras vidas. Victoria en las finanzas, victoria en la vida familiar, victoria en la vida laboral, victoria en la vida espiritual. Y la prosperidad va a estar en dependencia de las cosas espirituales. Por eso dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas, si nos esforzamos, el Señor nos las dará. Pero es necesario enfocarnos en esta palabra. Y la Biblia nos dice entonces que debemos de esforzarnos. ¿Y qué debemos de hacer? Confrontar nuestro estilo de vida. Y cuando miremos que nuestro estilo de vida está menguando, es ahí donde debemos de dejar que la voluntad gloriosa, que la soberana presencia del Dios vivo nos llene, nos conduzca, nos guíe para poder obtener lo que nosotros deseamos. Entonces, si nos ubicamos en el contexto del esforzaos, y el esforzaos es simplemente obedecer la palabra y guardar la palabra, aplicar la palabra de vida que Dios nos ha dado para poder encontrar cuál es su soberana voluntad. Dice las Sagradas Escrituras, Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y verso 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La prosperidad no va a venir entre más te esfuerces y entre más trabajes. La prosperidad del cielo va a venir si guardas su palabra y si eres obediente. Todas las demás cosas te serán añadidas, dice su palabra. Número 2, Él nos dice: cobrad ánimo. Entonces, en este segundo plano de este mensaje, la palabra de Dios nos invita a cobrar ánimo. Y nos mantiene de pie y nos afirma. Estamos en la roca inconmovible
de los siglos, Cristo Jesús. Él es el fundamento, Él es el eterno, Él es el Dios todopoderoso, Él es el invencible, es el Rey de reyes y Señor. Omnipresente, el omnisciente. Él es el gran yo soy. Él es el todo para nosotros. Y si estamos en Él y podemos en nuestras luchas cotidianas y en nuestras luchas diarias dejar o permitir que su Santo Espíritu nos guíe, vamos a tener ánimo. El ánimo no viene solamente por decir hoy me animaré, sino que el ánimo viene por permitir que la connotación de su presencia, que la gloriosa presencia nos pueda llenar. Y podemos afirmar entonces que la victoria es un asunto de fe. El cobrar ánimo y la victoria es un asunto de fe. El creer en Dios y creer en esta palabra revelada, tal como lo dice la Sagrada Escritura en Hebreos capítulo 11, verso 33 y verso 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es nuestra fe puesta en Dios. Nuestra fe puesta en Dios, vamos a adquirir ánimo. Y cuando sus promesas ya están proclamadas y sentenciadas por la palabra del Eterno, entonces eso nos hará más fuerte. Él nos hace fuerte en su glorioso poder. ¿Qué debemos de hacer? No perder la confianza en ese precioso Dios. ¿Qué debemos de hacer? No perder nuestra mirada de ese glorioso Señor. Porque déjeme decirle que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo todo es posible. En Cristo hay sanidad. En Cristo hay respuesta. En Cristo hay victoria. En Cristo hay nuevas oportunidades. En Cristo hay una restauración. En Cristo hay vida y vida en abundancia. Esforzaos y cobrad ánimo. Esto nos lleva a no temer. Y básicamente el verbo temer tiene una reacción psicológica, pero también esa connotación psicológica va a exteriorizar todo lo que el entorno de tu pensamiento tiene. En otras palabras, si hay temor alguno, es porque no hay fe. Y si hay temor, el temor se va a hacer más fuerte que la fe. Y en este tiempo no debemos de vivir bajo la lógica, no debemos de estar solamente bajo la reacción natural, sino que debemos de tener un contraste de fe en medio de este mundo. La fe nos va a dar victoria, estimado hermano, estimada iglesia. La fe nos va a dar victoria. La fe nos va a llevar a otro nivel. La fe nos va a impulsar, a fortalecernos más en el Señor. De modo que el temor no santo, porque hay un temor que es santo, el temor a Dios, pero el temor que no es santo, que no viene de Dios, ese temor que trae miedo, que trae oscuridad y tinieblas, ese temor que esclaviza al hombre, ese temor que quita la fortaleza, ese es el temor que debemos de desechar, el miedo que debemos de desechar. Recordemos lo que dice el salmista David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En otras palabras, nuestra fe nos va a dar victoria aún en medio del COVID, aún en medio de cualquier enfermedad, cualquiera que sea. Llámese cáncer, llámese leucemia, llámese problemas renales. La fe nos va a dar la victoria a través de la fe, pero en Cristo Jesús, el poderoso gigante, pelea por su iglesia. El poderoso de Israel pelea por su pueblo. Él es el eterno, el que vive, el que tiene la gloria y la honra. Él es el único que nos puede dar la victoria. Y en este momento yo les puedo decir, estimados hermanos, debemos de confiar en Dios. Podemos poner nuestra mirada. Recordemos lo que dice la Sagrada Escritura en Éxodo 14:14. Tranquilo, estén vosotros tranquilos. Jehová peleará por vosotros. Y nuestro Dios pelea por ti y por mí. Nuestro Señor no ha perdido ninguna batalla. Nuestro Dios es excelente para poder ganar batallas. Nuestro Dios es un Dios de guerra y no ha perdido ninguna. Él es el único invencible. Aleluya.
Israel estaba ya al borde de la tierra prometida, pero Moisés les dijo: fortaleceos y cobrad ánimo. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 13, verso 27 y verso 28, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anat. Estaban ellos seguros que era una tierra de leche y miel, donde fluía la bendición. Pero había también una inseguridad entre ellos, porque tenían un proyecto, el proyecto de conquistar la tierra, pero había inseguridad en algunos de ellos, había un temor en algunos de ellos, había una excusa en algunos de ellos. Algunos de ellos se sentían incapaces para poder lograr vencer en la tierra prometida o conquistar la tierra prometida, se sentían inseguros. Pero dice la Sagrada Escritura: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El temor paraliza, el temor esclaviza. Hay una incredulidad cuando hay temor, pero también nos hace ver como nada, como que la autoestima se baja o como que uno se siente menos cuando hay inseguridad. Pero la palabra del Señor, las palabras de Moisés a Josué fue: esforzaos y cobrad ánimo, debiendo asumir la responsabilidad. No sé si se han levantado gigantes, problemas tremendos en medio de usted, en medio de tu familia, pero yo creo que el Señor es poderoso gigante, más grande y más fuerte para derrotar a tus gigantes. Dice la Biblia: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esforzaos y cobrad ánimo, porque el Dios de Israel, porque el Dios de vida, el Dios de pacto, va con nosotros. Y en este momento yo les digo: asumir nuestra responsabilidad, porque nuestro Dios va con nosotros. Él no nos dejará y Él no nos desamparará. Nuestro Dios está a nuestro lado. Tenemos garantía de victoria, tenemos garantía de conquista. El Señor nuestro Dios es un Dios que nunca nos ha dejado. Él va de tu lado, Él va de mi lado para poder lograr alcanzar aquello que nosotros lo hemos planteado. Y probablemente has orado por una victoria, probablemente has orado por una resolución, probablemente has orado por una respuesta. Y en este momento yo te digo, en el nombre de Jesucristo, puedes tener tu respuesta. Deja la capa del miedo, de la inseguridad y del temor por los gigantes de esta tierra y levanta tu mirada a Cristo Jesús y pon tu fe en Cristo Jesús, porque más poderoso y gigante es el Dios de Israel para poder vencer, para poder lograr y alcanzar aquello que Él te ha prometido. Nuestro Dios nos ha prometido que podremos nosotros ser sanos, ser libres, ser victoriosos y poder alcanzar a través de la fe todas esas misericordias y todas esas promesas que Él nos ha descrito a través de su palabra. No te dejará. No te dejará significa una firme confianza, una firme fe a esa promesa que no nos va a soltar de la mano. Has creído ir solo caminando en este mundo. Has creído ir solo caminando en este caminar, pero Él va de tu lado y va de tu mano y Él nunca te va a dejar. Probablemente las fuerzas se van debilitando, pero fortalécete y cobra ánimo, estimado hermano. Si has renunciado a seguir adelante en el Evangelio, si te has ido de la iglesia, detente. No escuche más la voz de la inseguridad que el enemigo ha puesto, sino que regresa al redil del Señor. Regresa a la iglesia y cobrad ánimo, porque hay promesas preciosas. Probablemente has salido herido de la batalla. Probablemente has salido golpeado de la batalla,
Pero también nuestro Dios es especialista para poder sanar y para poder vendar. Él es el pastor por excelencia. Él desea sanarte y vendarte. No importa cómo está tu herida. Él desea volverte. Él desea restaurarte. Él desea volver a hacerte de nuevo. Una vez más, levántate en fe. Las heridas que puedes tener en medio de esta lucha puede ser muy angustiosa, pero Dios ha prometido que nunca te dejará. Levántate en fe, estimada iglesia. Levántate en fe, hermano, hermana, porque Dios obra de muchas maneras y Él quiere obrar en tu vida misma. Él no se ha olvidado de ti. Dios hace obras y obras y muchas obras. Él es tan dinámico que lo hace diferente, pero también nos sorprende. Y en esta hora Él te quiere sorprender, no importando tu condición. Él quiere restaurar toda tu casa, restaurar toda tu familia, restaurar tu vida misma. Él quiere sorprenderte, pero tienes que fortalecerte y cobrar ánimo. Cobra ánimo, estimada iglesia. Una palabra de fe nos impulsa. Y en esta hora yo les puedo decir en el nombre de Jesucristo, la mano poderosa de Dios está para volvernos ese ánimo y esa fortaleza que tanto la necesitamos, y sobre todo en este tiempo. No veamos a los gigantes, no veamos las circunstancias, convirtamos estas circunstancias en oportunidades. Dice la Sagrada Escritura en segunda carta a Timoteo capítulo 1, verso 15 y 17. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Dice el texto bíblico, me confortó y no se avergonzó, me buscó solícitamente. ¿Qué significa eso? Que si buscamos de manera solícita, apremiante, desesperante a nuestro Dios nos va a escuchar y lo vamos a encontrar. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de gracia. Y ese Dios de gracia y de misericordia desea fructificarnos, desea devolvernos la paz, desea darnos el gozo. Por eso el salmista dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. En la circunstancia herido estaba él. Y en este momento probablemente estás herido porque en medio de una guerra has quedado así. Pero Dios desea devolverte el gozo, sanarte, restaurarte. Señor, en este momento te pido que puedas bendecir la vida de muchos hermanos, que puedas bendecir a la iglesia. Necesitamos la fortaleza que viene de ti. Necesitamos el ánimo de tu Santo Espíritu. Probablemente hay gigantes en esta tierra, gigantes de egos, gigantes de estructuras, de sistemas, situaciones que se levantan en contra nuestra. Pero tú eres más poderoso y tú eres el gigante en medio de la batalla para poder destruir y aniquilar a tus enemigos. Oh eterno Dios, exáltate. Tú eres el amado. Tú eres el que has vencido. Señor, tuya es la gloria y tuya es la honra. Sálvanos. Devuélvenos el gozo de tu salvación. Restaura, Señor, si tienes que hacerlo. Edifícanos, Señor. Haz algo en nuestras vidas una vez más. Pero permítenos que nuestra mirada y nuestra fe esté puesta en ti para poder decir, en ti confío. Y una vez más, fortaleceos y cobrad ánimo, estimada iglesia. La paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.